Soy Julieta Sánchez Velázquez, estoy actualmente estudiando el doctorado en biosistemas y pues voy a presentar este trabajo que es el efecto de una dieta con ingredientes alternativos sobre el desempeño productivo de la tilapia. Me gustaría platicarles un poquito sobre el estado de la apicultura. Principalmente la apicultura pues es la cría de organismos acuáticos mediante la intervención del hombre y pues es una de las mejores fuentes de proteína pues que abastece la demanda de una población en crecimiento. Existen diferentes factores que afectan o que determinan el éxito de la apicultura. Uno de ellos pues es la temperatura, ya que la temperatura pues tiene un efecto directo sobre las condiciones ambientales que llegan a rodear al pez en un sistema de cultivo. En este caso, la tilapia del Nilo pues es la segunda especie más importante a nivel mundial. Tiene una significante aportación a la seguridad alimentaria y, bueno, específicamente la tilapia pues tiene la capacidad de tolerar un rango de temperatura bastante amplio. Sin embargo, pues se ha demostrado que cuando la tilapia es sometida a diferentes grados de temperatura, puede llegar a sufrir un efecto significativo sobre el crecimiento, ya que se ve reducida la capacidad antioxidante, la respuesta al estrés y el sistema inmune se ve realmente afectado, a pesar de que se considera que es una especie que puede llegar a tolerar a un rango muy amplio de temperatura. Dependiendo del tipo de la tilapia del que se esté hablando, va a depender el rango de temperatura que va a tolerar definitivamente. Sin embargo, la tilapia del Nilo se ha reportado que su crecimiento óptimo pues está entre 25 y 28 grados Celsius. Sin embargo, pues se ha demostrado en estudios recientes que la tilapia, cuando es sometida a temperaturas que son subóptimas para su crecimiento, puede llegar a, bueno, y es alimentada con ingredientes alternativos, se ha visto que su crecimiento no se ve afectado. Eso quiere decir que los ingredientes alternativos tienen un efecto significativo y positivo cuando la tilapia pues se ve alterado, se ve sometida a una temperatura que no es la ideal para ella. Específicamente, pues los ingredientes alternativos son aquellos que se utilizan para reemplazar o sustituir parcialmente la harina y el aceite de pescado, que generalmente o tradicionalmente se utilizan para alimentar a la tilapia. La ventaja de estos ingredientes alternativos es que no solamente se ha mostrado que benefician o que mantienen su crecimiento en comparación con un alimento tradicional, sino que además puede llegar a permitirle a los peces a estar fortalecidos, mantenerse en un estado de bienestar, aún estando sometidos a un ambiente que es adverso a ellos. Entonces hablamos de salud y bienestar animal en sistemas de cautiverio como lo son los sistemas de producción acuícola. En este sentido, actualmente se tiene en desarrollo, en investigación y desarrollo nuevos alimentos. Cabe mencionar que la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos han establecido un como protocolo, programa para la investigación del desarrollo de nuevos ingredientes para la alimentación acuícola. Este protocolo involucra diferentes procesos que les permiten garantizar la funcionalidad y garantizarle al productor el uso de un alimento a base de ingredientes alternativos. Precisamente este protocolo se basa en tres áreas importantes. Una, bueno, pues primero la selección de los ingredientes alternativos, que lo primero que debe de cumplir es la composición química, ya sea que cumpla la calidad de acuerdo a los requerimientos nutricionales de los peces o que sea comparable su composición química con la harina y el aceite de pescado, o también lo llegan a comparar con la soya, que es uno de los ingredientes que también son muy utilizados en la alimentación de los peces.
Una vez que los ingredientes alternativos tienen como el potencial debido a la calidad de nutrientes que poseen, se pasa a un mapeo o a una evaluación, pero a escala laboratorio. En esta etapa se revisa cuando un alimento o cuando las primeras formulaciones que se generan a partir de los requerimientos nutricionales de los peces, primero revisan si ese alimento es funcional. ¿Qué quiere decir que sea funcional? Pues que flote, que se hunda, que se expanda o que sea estable en el agua, que cuando sea adicionado a los estanques de producción, este alimento antes de llegar a la boca del pez mantenga aún su composición nutricional y no se vea afectado por las condiciones del agua, que no se laven, por así decirlo, los nutrientes y llegue prácticamente entero al animal. También revisan que sea de tamaño adecuado. Cada etapa de vida de los peces pues tienen una característica o una cualidad importante en el tamaño. El tamaño de la partícula pues es importante. Muy grande o muy pequeño pues sí afecta en cuestiones de la ingesta, lo cual pues puede llegar a repercutir en el crecimiento. Además, también revisan que sea atractivo para los peces. Y una vez que pasan estas dos etapas, ahora se hace una prueba biológica. La prueba biológica se revisa cuando este alimento puede llegar a ser digerido, si no hay un efecto significativo en la respuesta inmunológica para el pez, si no le daña, en lugar de hacerle bien, que no lo vaya a enfermar, y evidentemente en el crecimiento. En el crecimiento de los peces, bueno, pues se ve relacionado con la productividad, que es en lo que nosotros estamos revisando. Cabe mencionar que dos de los ingredientes que actualmente están con potencial o con interés para la alimentación de los peces es la microalga, la Nanocloropsis limnetica, y la larva de mosca soldado. Estos dos productos o estos dos ingredientes se están actualmente desarrollando en una planta piloto en el campus Amascala y bueno, con ella se está haciendo el ejercicio justamente de estos protocolos de investigación y desarrollo de nuevos ingredientes. Y bueno, para esto, pues el trabajo que actualmente les propongo, bueno, pues con el objetivo de evaluar justamente el efecto de una dieta con ingredientes alternativos sobre la productividad de la tilapia. Para ello se utilizaron dos alimentos de tipo comercial, uno que incluyera ingredientes alternativos y que fuera comparable en el nivel de proteína con un alimento comercial a base de insumos tradicionales como harina y aceite de pescado. El experimento se llevó a cabo en acuarios de 20 litros, seleccionaron tilapias de 6.5 gramos alrededor. El experimento duró alrededor de 4 semanas con una ración de alimenticia del 3% y del 5% al inicio y durante el experimento. Se llevó del 5%, se llevaba a cabo el recambio de agua semanalmente al 10% y el número de organismos en total pues, fue el de 36. Algo interesante es que se quiso someter a la tilapia por una semana, en la tercera semana, a una temperatura mayor a 29 grados con la intención de someterla a un tipo de estrés térmico. Para la semana 4 se revisó la productividad, la relación longitud-peso y el consumo de oxígeno, que está relacionado con el nivel de estrés que pueda llegar a tener el pez. ¿Cómo es que se revisó? Y bueno, con respecto a los resultados, pues se obtiene que durante el experimento se revisaron las variables ambientales como la temperatura, el oxígeno disuelto, el pH y la concentración de amonio. Durante el experimento, los niveles de temperatura y de las variables ambientales se mantuvieron en nivel que son reportadas como tolerables para la especie. Sin embargo, cuando pusimos en la semana del incremento de temperatura, se mantuvo alrededor de 31 grados Celsius, arriba de los 29 grados como se esperaba. Y en cuanto a las variables de respuesta como la productividad, encontramos que no hubo diferencia significativa entre los dos tratamientos. Sin embargo,
se puede ver específicamente para el factor relación talla-peso, que los peces que son alimentados con una dieta a base de ingredientes alternativos muestran un crecimiento simétrico, y tienen un crecimiento normal en comparación con los peces alimentados con una dieta tradicional. En cuanto a la tasa de crecimiento específico, es comparable con algunos trabajos para la etapa, o bueno, para el tamaño del pez que nosotros obtuvimos. Sin embargo, aún se encuentra por encima o lejos del nivel ideal para un sistema productivo. Asumimos que se debe justamente a que la etapa en la que se realizó el experimento pues simplemente fue en alevines. Realmente en un sistema productivo, cuando ya es a partir de la siguiente etapa, que es juvenil, ya se espera una tasa de crecimiento específico alrededor de 2, ¿no? Perdón, de 4 más o menos. Y para la conversión del alimento, de cómo lo aprovechó, se observa que aún está por encima del valor que es ideal para los sistemas productivos. Sin embargo, cuando es comparado con otros trabajos, vemos que para el tamaño del pez es una conversión alimenticia comparable y normal para los peces del mismo tamaño. En cuanto al consumo de oxígeno, el consumo de oxígeno nos permite saber si el pez se mantuvo en estrés o hubo algún efecto sobre el metabolismo debido al alimento. Y cuando lo analizamos, revisamos que no hubo diferencia significativa con respecto al control, que era con el alimento. Entonces, en ninguno de los dos, en este caso la dieta alternativa, no afectaba como tal la tasa metabólica, o no promovía que el pez consumiera más oxígeno. Y bueno, como conclusión, pues es viable alimentar la tilapia con ingredientes alternativos, no hubo diferencia significativa en la productividad, pues se pueden alimentar con ambos ingredientes, lo cual es factible. Y con respecto al factor relación peso y talla, vemos que los peces no se ven realmente afectados por el tipo de alimentación que se puede llegar a tener. Y por mi parte, esto. Muchas gracias, Julieta. Muy completa tu presentación. Y bueno, nos quedaron 8 minutos para preguntas, comentarios. Por favor, si los agregan en el chat. Muy rápido. Sí. Y si puedes agregar también algún dato de contacto, correo, por favor. Claro. Y bueno, yo sí tengo algunas dudas. Y adelante. Cuando mencionas que es atractivo para los peces el alimento, ¿qué sería lo que se está evaluando para considerar que sí es atractivo o que no es atractivo? Que lo ingiera. Realmente se observa y se cuantifica cuánto alimento consumió. Le agregas, no sé, 5 gramos y quizás en cierto tiempo consumió 3 gramos. Y así es como podemos ir observando si es atractivo o no. Realmente la atractividad se relaciona con el consumo del alimento. Y algo interesante que vimos en este experimento es justamente que el alimento con ingredientes alternativos les gustaba bastante. En cuanto ponía el alimento, ellos iban y lo consumían. Y tardaba un poquito más y duraba menos en el agua. Entonces no había tanto tiempo para que el alimento llegara como a deshacerse, porque los peces realmente lo consumían en cuanto lo agregábamos al cultivo. Y ese es un valor. Se mide, se cuantifica cuánto alimento consumen en determinado tiempo, y de esa manera podemos ver si es atractivo o no. Y en el caso de que se llegue a que se disuelva en el agua, lo que se requiere hacer es cambiar el agua o puede quedar así, No, ir de agregando más. hecho, parte del manejo del agua es llevar a cabo el recambio.
por lo menos el 10%, para sistemas como este, que no son en recirculación y que no tienen sistemas de filtración como tal, aunque este sí tenía esponjas de filtración que nos ayudaba a mantener los niveles de amonio que pueden llegar a ser tóxicos para los peces, pero en realidad el hecho de que se disuelvan los filtros son los que nos ayudan a, a mantener el posible daño que puede tener el pez a causa de la desintegración del alimento. Ok. ¿Y cómo evalúan, otra duda, cómo evalúan el daño en los peces cuando alguno de los ingredientes no les hace bien o... Uy, fíjate que eso es muy interesante. Hay varias formas. La que ahorita se puede ver bastante en las publicaciones es a través del intestino. A veces el alimento modifica la morfología del intestino. Hay alimentos que hacen que las células intestinales cambien y eso disminuye la superficie, sí, la superficie para la absorción de alimentos. Otra forma es que, por ejemplo, en la trucha se ha visto que hay alimentos que tienen mayor concentración de grasa, inflaman el estómago de las truchas y hacen que regurgite el alimento. Y se ve encima de los sistemas de producción como capas de grasa naranja, porque los peces no pueden digerirla o no pueden absorberla de manera adecuada. Entonces sí es evidente. Y los ves peces inflamados, ¿no? del estómago. Entonces puede ser desde una perspectiva morfológica, puede ser incluso también a través de metabolitos en la sangre. A lo mejor se puede observar el efecto en la reducción o en el aumento de células blancas que están promoviendo la respuesta inmune, porque algún compuesto de los ingredientes alternativos no les hacen bien. En el caso de la sangre, ¿sería medirla después de que muere el pez o se puede medir aún vivo el pez? Se puede medir en vivo. Mm. Sí, vivos los peces se toma una muestra de sangre y cuantificas o determinas la presencia de algún metabolito que esperas obtener en caso de que haya un daño o no. Pero generalmente lo hacen histológico, generalmente lo hacen en la primera barrera, que es el intestino. Intestino. Tenemos algunos comentarios en el chat. El primero es de Oscar La Torre, era para el inicio, dice saludos maestra, suerte en la ponencia. El siguiente es de Amanda. Ella menciona felicidades por tu trabajo, Julieta. Yo quisiera preguntarte, ¿cuánto sería el ahorro aproximado en la inversión que tendría el productor por utilizar el alimento alternativo que propones en vez de un alimento comercial? Ok. Ahorita la idea de esto es precisamente con los ingredientes alternativos aprovechar aquellos que son subproductos de otros procesos. En el caso del que se está trabajando con la microalga y con la larva de mosca soldado, provienen del aprovechamiento de residuos agroindustriales. Entonces, aún como está en estudio, primero necesitamos saber si funciona o si no funciona, y una vez que funcione, establecer bien cuánto el alimento podría llegar a tener el costo y entonces sí ya podría verse un ahorro o no. Pero la idea es que justamente estos ingredientes alternativos vengan como de subproductos, del tratamiento de subproductos, del aprovechamiento de otras fuentes. Sin embargo, cuando un alimento ya se procesa de manera a gran escala, los costos disminuyen. Entonces ahí sería, no sé, una idea, ¿no? Quizás juntar a varios productores que compren mi alimento o nuestro alimento y para poder reducir los costos. Pero realmente hasta que se tenga bien establecido y bien estandarizado un alimento ya propuesto para comercializar, entonces ya podríamos quizás hablar de un costo aproximado.
pero ahorita como estamos en fase de investigación, podría, no se ha determinado como tal. Muy bien, pues te agradecemos mucho por tu conferencia, Julieta, muy completa, muy interesante el tema, felicidades. Y cedo la palabra a mi compañera Maffer para presentar la siguiente conferencia. Muchas gracias.